Vamos con nuestro tema de hoy. Seguimos, recuerden, con esta impronta, ¿no? Intencionalmente arrancando el año, y nos tiene que acompañar no solamente en el año, sino como un concepto incorporado, ¿ah? Un concepto incorporado en nuestras propias vidas y en nuestros grupos pequeños. Tú sabes que esta es la instancia más importante para Raíz, el grupo vida, el grupo pequeño. En un grupo pequeño menos es más. Donde estamos juntos, nos acompañamos, nos escuchamos, en la conversación, en el diálogo. En un grupo pequeño no hay opiniones buenas o malas. Aprendemos a escucharnos y no a criticarnos. Aprendemos a escuchar, no a dar consejos, sino a escucharnos, ¿sí? Y si en un momento determinado, de alguna realidad que se da, hay un consejo, es muy bienvenido, pero por sobre todo el grupo vida es para generar relaciones profundas de amistad y estar juntos. Y por eso esta instancia del grupo vida es lo más relevante para Raíz. Y qué bueno que están acá, y qué bueno que estás acá, y sobre todo gracias a cada uno de nuestros anfitriones. ¿Cuáles son los conceptos que queremos incorporar? ¿Cuáles son los conceptos que queremos que efectivamente den fruto, y mucho fruto, ¿sí? en la vida de cada uno de nosotros? Y se tiene que notar, ¿sí? Crecer, madurar y ser discípulos. Crecer, madurar y ser discípulos. Y el tema de este día, que tiene la misma impronta, pero ¿cuál es el objetivo? El tema es el siguiente. Tu único objetivo es desarrollar el carácter de Cristo. Ese tiene que ser nuestro único objetivo de vida, desarrollar el carácter de Cristo. Y esto no es fácil, por eso es que nos necesitamos como grupos vida, como grupo pequeño. Nos necesitamos. Necesitamos de un otro. No hay crecimiento en solitario, no existe. Por eso, no dejes de conectarte con tu grupo pequeño, no dejes de conectarte en cada instancia que construimos como familia de fe para estar juntos. El crecimiento siempre es en comunidad, siempre. Necesitamos del otro para poder crecer juntos. En Raíz, el que no cojea de un pie, cojea del otro. Nos necesitamos, chicos. Entonces, el único objetivo es desarrollar el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito de vida? Desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. Desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. El carácter, la meta suprema de toda la educación cristiana, es tener el carácter de Cristo. Tener el carácter de Cristo afecta toda la vida. Carácter y temperamento no son lo mismo. El temperamento es lo genético que traemos de nuestros padres, en el cómo somos, cómo nos vamos desarrollando, cómo vamos creciendo, y el carácter es lo que se conforma por el entorno. Crianza, educación, amistades, familia, ¿sí? El carácter se construye desde el medio donde nuestros hijos y donde tú y yo crecimos, y vamos construyendo carácter. Por eso es que el texto es tan relevante, que el carácter sea como el carácter de Cristo. ¿Sí? Porque por lo general construimos caracteres defectuosos. ¿Sí? Ya tú sabes, chico, ya tú sabes, cuando dicen tiene un carácter de, complete la oración. Entonces, la meta suprema de toda la educación cristiana es tener el carácter de Cristo. Perseguir cualquier otro objetivo es perder la esencia del crecimiento espiritual. Recuerda, crecer, madurar, ser discípulos. Crecer, madurar y ser discípulos. Perseguir cualquier otro objetivo es perder la esencia del crecimiento espiritual. En Efesios 4:13, dice Pablo, debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el carácter, ahí está el foco de vida. Ese es nuestro foco y no es otro, ¿sí? Desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de la vida, porque es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad. Esto quiere decir que el objetivo de toda nuestra enseñanza debe ser transformar vidas. El foco de Raíz no es llenar el cine, no es llenar las salas de Cinépolis. Eso es un medio, nada más, no es el fin. El objetivo final es que toda enseñanza bíblica trascienda para transformar nuestras vidas
y no meramente entregar información, sino que todo lo que hacemos genere cambio en nuestra vida. Y eso es lo único, lo único que puede transformar nuestra mente y nuestra conducta es el poder de Dios a través de su palabra. Pablo le dijo a Timoteo que el propósito de su enseñanza era desarrollar el carácter en aquello que él enseñaba. En el primer libro de Timoteo, 1:5, Pablo le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Pablo le dice a Tito, a otro discípulo, hiciera lo mismo, pero le dice, pero tú conviértete en el paladín de la pureza de vida que concuerda con el verdadero cristianismo. Esa es la versión de la Biblia al día. El carácter nunca se forma en un salón de clases. El carácter nunca se forma en una experiencia. El carácter nunca se forma yendo a la iglesia. El carácter se forma en las circunstancias de la vida. El salón de clases, el salón de estudio, es un lugar donde se identifican las cualidades del carácter y se aprende a cómo desarrollarlo. Cuando aprendemos, cuando comprendemos y aprendemos cómo Dios usa las circunstancias para formar nuestro carácter, respondemos correctamente cuando Él nos pone en situaciones que están destinadas a formarnos. Son las circunstancias que nos rodean las que forjan el carácter. La formación del carácter siempre involucra una elección. Recuerda, crecer, madurar y ser discípulos. La formación del carácter siempre involucra una elección. Cuando elegimos lo correcto, nuestro carácter crece pareciéndose más al de Cristo. ¿Y cómo se forja el carácter? Con esas decisiones internas, con esas decisiones anónimas. ¿Cómo crecemos en el carácter de Cristo cuando nadie te ve? Como dice Alejandro Sanz, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción? Cuando nadie te ve, puedo ser o no ser malo. Eso dice la letra, puedo ser o no ser. Pero cuando somos hombres y mujeres de Dios, construimos integridad en todo lo que hacemos. Cuando elegimos lo correcto, nuestro carácter crece pareciéndose más al de Cristo. Cada vez que elegimos responder a una situación a la manera de Dios y no siguiendo nuestras inclinaciones naturales, desarrollamos nuestro carácter. Cuando elegimos responder a una situación a la manera de Dios, cuando tú sabes no quieres hacer eso, no te molesta la persona, te da rabia, en fin, y quieres responder de una manera, y quieres mandar ese WhatsApp así, pero eterno, y con letras mayúsculas, ¿no? Pero al final lo borras y dices, no, mejor no. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, desarrollamos nuestro carácter. Cuando a ti te ofendieron, pero tú vas y pides perdón, eso es muy difícil. Es ahí cuando desarrollamos el carácter de Cristo. ¿Acaso no recordamos a nuestro Señor en la cruz del Calvario lo magistral del perdón cuando dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Eso es carácter, amigos, eso es carácter. Por eso es que el desarrollo del carácter es relevante, crecer, madurar, ser discípulos. Si deseas saber a qué se parece el carácter de Cristo, un buen lugar para comenzar a indagar de cómo es el carácter de Cristo es Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay 9 cualidades del carácter de quién? Del carácter de Cristo. Entonces, cuando nos queremos medir, ahí tenemos un test de una prueba de blancura increíble. ¿Cómo Dios produce el fruto del Espíritu en nuestra vida? Oh, poniéndonos en circunstancias exactamente opuestas para que tengamos que elegir. ¿Cómo crecemos en paciencia? ¿Cómo crecemos en amor, en tolerancia?
enfrentándonos a realidades y también a personas que son impacientes. ¿Cómo crezco en amor? Cuando me enfrento a conflictos interpersonales, interrelacionales. Y crezco en amor, porque Dios, ¿qué me manda a hacer? Me manda a perdonar. Entonces, ¿cómo crece el fruto de Dios en nuestra vida? Poniéndonos en circunstancias que son exactamente opuestas para que tengamos que saber elegir. Dios nos enseña a amar de verdad poniendo en nuestro alrededor a personas difíciles de amar. ¿Tienes en tu círculo cercano personas difíciles de amar? Que tú dices, me cuesta tanto orar por ella, me cuesta tanto orar por él. ¿Tienes personas difíciles en tu círculo a las cuales te cuesta amar? Bien. No se necesita ninguna cualidad especial de carácter para amar a una persona que tiene todas las virtudes. Entonces, es ahí donde crece nuestro carácter. Dios nos enseña a gozarnos en tiempos de aflicción. El gozo es algo interno. La alegría depende de lo que sucede, pero el gozo no depende de las circunstancias. Cristo desarrolla la paz dentro de nosotros, ubicándolo en medio del caos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué no nos dice mejor, yo te voy a sacar de la aflicción? ¿Por qué está esa versión en la Biblia que dice, yo te voy a sacar de la aflicción cuando ores? Porque sabe que la aflicción templa nuestro carácter, amigos. A Dios le preocupa mucho más nuestro carácter que tu comodidad, que mi comodidad. A crecer en carácter, enfrentándonos a circunstancias difíciles y complicadas. Por eso es que es tan importante tu grupo pequeño, porque no la vamos a vivir. O lo estás viviendo o lo vas a vivir. Y cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, necesitamos el grupo pequeño, el grupo vida para apoyarnos. El grupo pequeño menos es más, porque con confianza podemos decir abiertamente en un grupito pequeño, esto me pasa. Necesito oración, necesito fortaleza, esta área de mi vida está complicada. Y si dentro del grupo pequeño tienes a un amigo o dos amigos, y no más que eso, donde le puedes abrir tu alma, tu mente y contar, aún es mucho mejor. Que uno no le cuenta todo a todos, ¿no? A Dios le preocupa mucho más nuestro carácter que nuestra comodidad. Entonces, Dios forma nuestro carácter a través de conflictos, a través de desilusiones, dificultades, tentaciones. Vaya que la tentación forja carácter. ¿Cómo forja carácter? Cuando tú y yo somos tentados y decimos no. Ahí crecemos en carácter. Y fallamos cuando cedemos a la tentación. ¿Cómo fortalecemos nuestro carácter cuando pasamos por tiempos de espera? Cuando tenemos que aprender a esperar. ¿A quién le gusta esperar? ¿Hay alguien en esta bendita audiencia que le gusta esperar? Porque si le gusta esperar, danos el dato y te seguimos. A ninguno nos gusta esperar. Entonces Dios va forjando el carácter a través de las circunstancias. No leas tanto el libro, no aprendas el carácter. El carácter no se aprende, el carácter se construye. Cuando digo no leas tanto el libro, me refiero a voy a leer un libro para aprender a construir carácter. No te va a servir, porque eso es teoría. Vas a aprender cualidades, vas a aprender la forma A, B, C, D del carácter, pero el carácter se vivencia y se construye. Hace más de un siglo atrás, un autor dice lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Por qué crees que es tan importante el texto bíblico instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él? Siembra carácter y cosecharás un destino, porque el carácter de Cristo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, le garantiza la eternidad. Entendiendo por garantizar la eternidad, de que cuando instruimos al niño en su camino, ese niño necesariamente
conocerá al Dios de sus padres. Y luego dejará de ser el Dios de sus padres y pasará a ser su propio Dios. ¿Sí? Bien. Quiero leerles, y solo se los voy a leer, dos textos de Pablo a los Colosenses y Pablo a los Romanos. Y esto nos va a hablar del carácter de Cristo, y esto nos va a hablar y nos va a permitir medirnos en qué tanto nos parecemos a Cristo. Colosenses capítulo 3. Solo lo voy a leer. Y dice de la siguiente manera: recuerda crecer, madurar, ser discípulos. Cristo se toma su palabra en serio. Cuando Él nos dice vayan y hagan discípulos, no nos está diciendo vayan y llenen el cine de gente. No. Hacer discípulos es otra cosa, tremendamente más relevante y trascendente que lo primero. Y cuando crecemos, maduramos y somos discípulos, se nota en tu vida diaria. Por eso es que esto es muy desafiante y es muy Cristo. Colosenses 3. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida. Lo simbólico que vivimos el sábado en el bautismo, ¿no? Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo tiene en la vida de ustedes sea revelado a todo el mundo, ustedes van a participar de su gloria. Así que, por lo anterior, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Este texto lo leímos con nuestros amigos de la oración. Del lunes a viernes te invitamos a la oración de 7:30 a 8 de la mañana. Si puedes hacerlo, debes hacerlo. ¿Y sabes cómo se llamó esta reflexión cortita de este versículo? 1 minuto de silencio. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras y idólatras porque adoran las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios, versículo 7. Ustedes solían hacer esas cosas antes, cuando su vida aún formaba parte del mundo. ¿Te das cuenta la diferencia que hace Pablo escribiéndole a estos señores? Antes ustedes eran así, ¿y ahora cómo son? Yo te pregunto, ¿y ahora cómo eres? ¿Y ahora cómo soy yo? ¿Hay una diferencia entre el antes y el después o no? Esto no significa, esto no tiene que ver con cuántos años eres cristiano, no tiene nada que ver con eso. Dime si tu vida ha cambiado en algo. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte del mundo, pero ahora es el momento de eliminar. Atención con esto. Mira, siempre nos pone a nosotros la pelota al piso. Te tira la pelota a ti y a mí. El versículo 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar. Esa es pega nuestra, queridos. Es nuestra. Nos exponemos a la palabra y la palabra nos dice, bien, quiero que lo hagas. Entonces nos dice el versículo 8, pero ahora es el momento de eliminar. ¿Qué cosa hay que eliminar de tu vida y de la mía? Elimina el enojo, elimina la furia. ¿Cómo manejas tu conflicto? ¿Cómo manejamos la ira? ¿Cómo manejamos el enojo? ¿Nos desbordamos y encendemos todo? Elimina el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿Qué parte de aquí no se entiende, no? No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él.
Versículo 10, lo repito, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Versículo 11, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, le dice a estos señores en ese contexto, si es inculto o incivilizado, esclavo libre, Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros, ¿se dan cuenta que es lo relevante? Y hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. El versículo 11, en esta vida nueva no importa, bla, 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 lo único que importa es Cristo. Y Él vive en nosotros. Hasta aquí, ¿cómo va tu carácter comparado con esto? ¿Cómo va mi carácter a la luz de lo que estamos leyendo? Dios mío. Versículo 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. Atención, ¿eh? Atención, tenemos que vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ahí se ve crecimiento, ese es el crecimiento. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Crecer, madurar y ser discípulos. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean agradecidos, y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconsejen. Mira, eso es lo que hacemos en nuestro grupo de vida. Enseñémonos, aconsejémonos unos a otros con toda la sabiduría que Él nos da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta aquí. Ya, a la luz de Colosenses 3, ¿cómo estamos? ¿Cuánto de esto hacemos, que es la primera parte del no hagan esto? Y lo segundo, ¿cuánto de esto tenemos que quítanse de esto? A todo esto, ¿te fijaste que el versículo 17 dice, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús? No. Hacer todo como representantes de Él. Esto, queridos amigos que estamos conectados, y te mando un abrazo por estar en esta conexión. Eso es madurar, eso es crecer, madurar y ser discípulo. Lo voy a dejar en stand-by Romanos 12, pero es de la misma calibre. Y si se animan, léanlo en su grupo pequeño. Ahora, Romanos 12, 2, y luego del 9 al final, del 9 al 21. Tómense un tiempito, lean Romanos 12, 2, y luego Romanos 9 hasta el final. Y ahí comprendamos qué tan cerca estamos del carácter de Cristo. Al escuchar la lectura del texto de Colosenses, te invito a que leas Romanos ahora. Al escuchar el texto, al escuchar la lectura del texto citado, ¿cómo evalúas tu carácter? Pregunta para que conversemos ahora, ¿no? Y la otra pregunta que es muy importante, con tu grupo vida ahora, con tu grupo vida, ¿cómo se pueden apoyar para mejorar y crecer juntos en su carácter cristiano? Si esto hay que hacerlo juntos, porque no podemos. ¿Cómo lo podemos hacer para seguir creciendo juntos? Terminamos. Tu único objetivo en la vida es desarrollar el carácter de Cristo.